este video tutorial trataremos sobre el muestreo aleatorio. A veces registramos datos de forma numérica o cuantitativa, o también lo hacemos de forma cualitativa. Cuando en un experimento estadístico obtenemos uno de esos datos, pues estamos aplicando lo que es el muestreo aleatorio. ¿Qué pasa? Hay casos, como decíamos, de datos que se pueden representar de forma numérica, como por ejemplo la cantidad de estudiantes que hay matriculados en una asignatura X. Pero hay datos cualitativos, por ejemplo, como el tipo de sangre que poseemos los seres humanos. Entonces, en cada uno de esos casos, pues podemos aplicar lo que llamamos el muestreo aleatorio. Es importante que en dicho proceso tomemos en cuenta dos términos. Dichos términos son la población y la muestra. Pero, ¿qué entendemos por población? La población va a ser la totalidad de los individuos que vamos a tener bajo estudio en un momento determinado. Es decir, la población es generalizadora de los procesos estadísticos. Por ejemplo, si en una escuela tenemos que hay en total 600 estudiantes, entonces esa población decimos que es de ese tamaño, de 600. Pero ¿qué sucede? Es importante clasificar las poblaciones en dos tipos. Unas poblaciones que son de tamaño finito y otras poblaciones que son de tamaños infinitos. Una población de tamaño finito pues va a tener un número finito de observaciones. En este caso, que establecimos 600 estudiantes, pues sería el límite. Ese sería una población finita. Pero sin embargo, si tomamos en cuenta las mediciones de la profundidad de un lago, que pueden variar con el tiempo, con la sequía que pueda ocurrir en ese lago, con las precipitaciones, entonces en esos casos decimos que la población es de tamaño infinito. En cada una de las observaciones que nosotros podamos hacer sobre una población, entonces es un valor de una famosa variable aleatoria que vamos a denominar X. Pero esa variable aleatoria a su vez va a tener una distribución de probabilidad que vamos a representar por la función f de x. Es importante que cuando tomamos en cuenta la variable aleatoria, pues podemos aplicar una distribución de esa variable aleatoria que vamos a llamar variable aleatoria de Bernoulli, donde vamos a tener simplemente dos posibles valores, 0 y 1. Esa distribución de esa variable aleatoria de Bernoulli pues la vamos a representar por esta expresión, p a la x por q a la 1 menos x, donde x simplemente va a adoptar dos valores, 0 y 1. Entonces, donde el 0 me va a indicar los artículos que sean no defectuosos, es decir, los que están bien, y el 1 los que estén defectuosos, es decir, lo que tengan algún aspecto mal en ese proceso. Entonces, es importante destacar que este proceso de las variables aleatorias analizadas con ecuación de Bernoulli, pues entran los aspectos probabilísticos.
Es importante también saber que vamos a referirnos de aquí en adelante a lo que es una población binomial, es decir, con dos valores, o a una población normal específicamente, donde la población va a estar condicionada con la distribución de probabilidad que nos den. Y esa distribución, por ende, va a estar relacionada con la media, con la varianza de dicha variable aleatoria o de esa distribución de probabilidad, que le vamos a llamar entonces la media o la varianza de la población en el caso de estudio que pues vamos o pretendemos tener. Cuando hablamos de estadística inferencial, es importante nosotros como llegar a ciertas conclusiones si tomamos en cuenta la población. Pero ¿qué pasa? Hay casos donde la población es muy amplia, muy grande. En esos casos, yo tengo que tomar una parte de esa población. Es como si yo tomara un subconjunto de todas esas observaciones que denominamos población. Entonces, cuando yo tomo esa parte de ese conjunto de datos, entonces es que llego a aplicar la técnica del muestreo. Entonces aquí nosotros tenemos que hablar del término muestra, que sería un subconjunto o parte de esa población, es decir, de esa cantidad de datos generalizados que habíamos hablado anteriormente. Es importante que resaltar que en base a las muestras entonces podemos hacer inferencias que esas tienen que ser válidas para que puedan entonces representar esa población bajo estudio. Entonces, en algunos casos, algunas características de la población pues se ven sesgadas. Entonces, es importante que para nosotros eliminar ese sesgo, pues apliquemos lo que es la distribución o el muestreo aleatorio. Entonces nos va a dar un poco más de sentido a que se realicen las variables de forma independiente o al azar. Es importante destacar que cuando seleccionamos una muestra aleatoria de un tamaño cual queramos, pues sobre una población que vamos a definir con una función f de x, pues la variable aleatoria, los valores, pues lo vamos a representar desde x sub i hasta x sub n, dependiendo la cantidad de datos que presente esa muestra aleatoria. La variable aleatoria por defecto pues la vamos a representar como una x mayor. Y los valores que tenga esa variable aleatoria, entonces la vamos a representar con una x minúscula. Es importante saber que esas distribuciones de probabilidad entonces me van a dar como resultado el producto de la función aquí, porque si tenemos con relación a la población la función f de x, pues voy a sustituir x por cada uno de los valores que me van a dar de la variable aleatoria en cuestión. Entonces, por eso definimos que una distribución para una probabilidad conjunta de una función de probabilidad con ciertos valores de la variable aleatoria, pues va a estar definida por el producto de la función por cada valor de la variable aleatoria. Entonces, a eso nosotros pues llamamos el concepto de muestra aleatoria y que lo vamos a describir con esta estructura. Si tengo un sinnúmero de variables aleatorias que sean independientes de un tamaño n, entonces la distribución de probabilidad la vamos a definir como esta expresión que tenemos acá, que explicamos anteriormente. Cada función con relación a los valores que tenga la variable aleatoria, pues va a ser el producto de la función por los valores de cada una de las variables aleatorias que estén bajo estudio. Y finalmente, para ejemplificar esa distribución de variable aleatoria, si yo tengo una muestra de 8,
si el tamaño de la muestra es de 8, entonces yo voy a tabular los valores de la variable aleatoria desde x sub 1 hasta x sub 2, donde la muestra, los valores de la muestra serían x sub 1 hasta x sub 2. Entonces va a depender del tamaño que tenga la muestra de esa variable aleatoria. Si te gustó este video tutorial, te invito a suscribirte a mi canal, el cual es Alexander Méndez Lantín.